En las estribaciones del norte de México, donde el desierto se encuentra con las primeras cadenas montañosas de Sonora, se alza una mansión que el tiempo no ha logrado borrar, aunque el poder que la construyó sí fue arrasado por su propio veneno. Sus muros, de concreto pulido y líneas impecables, no relucen con mármol ni dorados, pero respiran opulencia fría, calculada, implacable. No hay nombre en la entrada, no hay estatua en el jardín, no hay placa que anuncie a quién perteneció. Y eso fue exactamente lo que pretendió su dueño, ser invisible, mientras controlaba lo esencial. Este es el refugio del millonario caído, un hombre cuyo nombre fue borrado de los registros, cuyas huellas fueron lavadas del sistema, pero cuyo legado, un veneno silencioso, aún corre por las venas de instituciones, familias y decisiones que México nunca supo que nacieron entre esos muros. Nadie recuerda su rostro. Algunos lo llaman el banquero sin rostro, otros el rey del litio silencioso. Pero todos los que rozaron su red y sobrevivieron coinciden en una verdad incómoda. Nunca lo vieron, pero sintieron su mano en cada giro del destino nacional. Su riqueza no vino del petróleo ni del narcotráfico, sino de algo más sutil y duradero, el control de los recursos que definen el siglo XXI. Compró derechos mineros de litio antes de que el mundo supiera que sería el nuevo oro. Adquirió torres de telecomunicaciones en zonas donde ni el Estado tenía señal. Inversión tras inversión, siempre en lo invisible, siempre en lo esencial. En un México donde el Estado se retira de lo rural, él se convirtió en el proveedor silencioso, el dueño absoluto de la dependencia de comunidades enteras. Su ascenso comenzó en los años 90, en medio del desmantelamiento acelerado del Estado mexicano. Mientras políticos vendían ferrocarriles y aeropuertos, él compraba lo que nadie quería: pozos secos, concesiones en tierras indígenas, terrenos áridos en el desierto. A primera vista, eran inversiones absurdas. Pero él veía lo que otros no, la escasez futura. Sabía que el litio alimentaría la revolución eléctrica, que la conectividad definiría el nuevo poder, y que quien controlara los recursos en zonas sin ley controlaría el destino de miles. Así, en absoluto silencio, sin ruido mediático, tejió una red que abarcaba 3 estados del norte, todo desde una mansión que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. La construcción de su residencia, si es que puede llamarse así, comenzó en 2002. No fue una mansión de lujo, sino una estructura de camuflaje absoluto, muros de concreto pulido teñido con pigmentos del desierto, sin adornos, sin fachada distintiva, sin jardines visibles desde la carretera. Ubicada en una meseta aislada del desierto de Sonora, a más de 200 kilómetros del pueblo más cercano, la propiedad fue adquirida a través de 11 capas de intermediarios, cada uno ignorante del anterior. Los obreros que la construyeron fueron traídos de fuera del estado, alojados en campamentos vigilados y despedidos antes de que la obra finalizara. Nadie supo quién era el dueño. Solo se rumoreaba que pagaba en efectivo y exigía silencio perpetuo. Lo más inquietante no fue lo que construyó, sino lo que borró. Antes de colocar la primera piedra, contrató a un equipo especializado en limpieza digital para eliminar cualquier mención de su nombre en registros públicos, redes sociales, archivos periodísticos e incluso en bases de datos escolares. Sus socios solo conocían su voz distorsionada por un sintetizador. Sus abogados firmaban contratos sin saber a quién representaban. Incluso sus empleados domésticos, rotados cada 72 horas, recibían instrucciones por mensajes autodestructibles en dispositivos sellados. Su única regla, transmitida en cada reunión, era clara: lo que entre, nunca sale. Se dice que en 2008, un periodista de investigación descubrió una pista que lo llevaba directamente a la mansión. Publicó un informe preliminar en un medio independiente. Al día siguiente, el artículo desapareció de Internet. El periodista fue encontrado en su apartamento, vivo, pero con todos sus dispositivos destruidos y un mensaje escrito en su espejo: algunas verdades están prohibidas, no las busques. Nunca volvió a investigar,
Nadie más intentó seguir el rastro. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde me estás viendo. El español es una lengua que une a más de 20 naciones, desde el corazón de América hasta rincones lejanos de Europa, África y Asia. ¿Eres de México, Argentina, España, Colombia, Estados Unidos o quizás de algún lugar que ni imaginamos? Déjame tu país en los comentarios. Tu presencia no solo nos conecta, sino que da vida a estas historias que muchos prefieren enterrar. Porque lo que ocurrió dentro de esos muros no fue solo el aislamiento de un hombre rico, fue la prueba de que el poder más absoluto no es el que se muestra, sino el que logra convencer al mundo de que nunca existió. La mansión del millonario caído no fue construida para impresionar, sino para proteger lo que jamás debía salir. Desde el primer trazo del plano, cada decisión arquitectónica respondió a una lógica de control absoluto, hermetismo y desconfianza radical. Ubicada en una meseta aislada del desierto de Sonora, lejos de cualquier carretera principal y rodeada por kilómetros de terreno baldío, la residencia parecía a simple vista una instalación agrícola moderna, con muros de concreto pulido, techos planos y ausencia total de adornos. No había rejas doradas ni jardines ornamentales, ni siquiera una placa en la entrada. Solo una fachada lisa, neutra, diseñada para no existir visualmente. Pero detrás de esa fachada minimalista se escondía una fortaleza tecnológica, diseñada para contener no solo a los intrusos, sino también a la verdad. El diseño exterior, obra de un arquitecto suizo con experiencia en instalaciones de inteligencia militar, priorizó el camuflaje sobre el lujo. Las paredes estaban revestidas con un compuesto de concreto y polvo del desierto local, haciendo que el edificio se fundiera con el paisaje bajo cualquier condición de luz. Las ventanas, mínimas y estratégicamente inclinadas, estaban hechas de un vidrio electrocrómico que se volvía opaco al detectar lentes de larga distancia o sensores térmicos. El techo, cubierto con una pintura radar absorbente, común en aviones furtivos, reducía su firma ante drones de vigilancia. Incluso las sombras proyectadas al mediodía fueron calculadas para imitar la forma de una formación rocosa natural. Nada era casual. Todo estaba pensado para borrar la presencia humana del mapa. Pero el verdadero genio del diseño no estaba afuera, sino adentro. La mansión contaba con 2 niveles visibles y 3 subterráneos sellados, accesibles solo mediante ascensores ocultos, tras bibliotecas falsas o paredes giratorias. El primer piso era un espacio de transición, muebles de acero inoxidable, paredes desnudas, pisos de concreto pulido. Aquí, todos los visitantes firmaban un acuerdo de confidencialidad bajo una única cláusula: lo que entre nunca sale. El segundo piso albergaba las habitaciones privadas, la cocina y el comedor, pero incluso allí, nada era lo que parecía. Los espejos estaban prohibidos. En su lugar, cámaras de visión periférica proyectaban imágenes distorsionadas en pantallas opacas. Los cuchillos de cocina se guardaban en cajones con cerraduras biométricas. Incluso los platos registraban quién los usaba. Cada objeto, cada superficie, era parte de un sistema de vigilancia total. Los sótanos, sin embargo, eran el corazón oscuro de la mansión. El primer nivel subterráneo funcionaba como centro de operaciones. Monitores mostraban flujos financieros, mapas de recursos naturales, perfiles de funcionarios corruptibles. El segundo era una biblioteca de silencio. Archivos físicos y digitales con contratos, transcripciones de reuniones y listas de neutralizados. Un eufemismo para personas cuyas voces habían sido eliminadas del sistema. Pero el tercer sótano, el más profundo, era el más inquietante. Una sala insonorizada, sin ventanas, sin cables, sin puertas visibles, sellada tras una placa de acero que requería 3 códigos distintos, conocidos por 3 personas diferentes. Según rumores de empleados de mantenimiento, en esa sala se tomaban las decisiones que nunca debían trascender. ¿Quién desaparecería? ¿Qué pueblo perdería su agua? ¿Qué investigador cambiaría de opinión? Los materiales reforzaban esta lógica de contención.
Las paredes interiores estaban rellenas con una mezcla de concreto y fibra de carbono que absorbía no solo el sonido, sino también las señales electromagnéticas. Los pisos tenían capas de plomo para evitar el espionaje satelital. Incluso el aire estaba filtrado para eliminar partículas que pudieran ser recolectadas por drones. La mansión no era solo un refugio, era una cápsula de aislamiento perfecto, donde el tiempo, la información y la memoria podían ser manipulados a voluntad. Durante años, este sistema funcionó sin fisuras, hasta que ocurrió la primera traición. En 2015, un socio de confianza, un ingeniero que había diseñado los sistemas de energía de la mansión, comenzó a cuestionar los métodos del millonario caído. Había presenciado reuniones en las que se ordenaba la desaparición de activistas indígenas que se oponían a la extracción de litio en tierras ancestrales. Una noche, tras una discusión en el comedor, el ingeniero juró que algunos secretos no deben guardarse. Al día siguiente, intentó contactar a un periodista en Ciudad de México. Antes de que pudiera enviar los archivos, desapareció. Su nombre fue borrado de todos los registros. Su familia recibió una transferencia anónima y una nota. El veneno ya está en el sistema. No lo propagues. Fue la primera grieta en el imperio, y como toda grieta, se expandió. Porque el veneno que el millonario caído había vertido en México, la corrupción, la impunidad, el silencio comprado, no solo contaminaba al país, también estaba corroyendo desde adentro a quien lo había creado. Si esta historia te ha atrapado y sientes que hay muchas más mansiones con secretos como esta, por descubrir, te invito a suscribirte al canal y a darle like a este documental. Tu apoyo no solo nos ayuda a seguir investigando archivos olvidados y leyendas enterradas, sino que mantiene viva la memoria de quienes vivieron y sufrieron en estos palacios de sombra. Activa la campanita para no perderte la próxima parte, donde descubriremos cómo el veneno del millonario caído se volvió contra él y cómo su propio imperio lo traicionó desde dentro. Porque a veces, el veneno más letal no es el que envenena a otros, es el que se queda en casa. Durante años, el millonario caído creyó que su imperio era inexpugnable. Había construido un ecosistema hermético donde la lealtad se compraba con generosidad y se reforzaba con miedo. Sus socios juraban fidelidad eterna. Sus empleados firmaban acuerdos de confidencialidad con sangre simbólica. Sus enemigos desaparecían sin rastro, pero como ocurre con todo veneno, lo que una vez protege, con el tiempo, corroe desde adentro. Y en 2018, el veneno que él mismo había vertido en las venas de su imperio comenzó a hacer efecto en su propio corazón. El primer síntoma fue una filtración. Un documento confidencial sobre la extracción ilegal de litio en tierras rarámuri apareció en un foro de periodismo de investigación. No era una acusación vaga, incluía contratos escaneados, coordenadas GPS de pozos clandestinos y una lista de funcionarios sobornados con sus firmas autógrafas. El millonario caído reaccionó con la velocidad de siempre. Cerró cuentas, borró servidores, despidió a todos los empleados de la división minera. Pero esta vez, algo era distinto. Nadie vino a defenderlo. Sus socios más cercanos guardaron silencio. Sus abogados, que antes corrían a extinguir cualquier fuego, ahora exigían pagos por adelantado. Incluso su círculo íntimo comenzó a distanciarse. Por primera vez en su vida, se sintió solo y vulnerable. La traición definitiva vino de donde menos la esperaba, sus propios herederos. Durante años, había criado a 2 sobrinos, huérfanos de su hermana fallecida, como si fueran sus hijos, integrándolos en la estructura de su imperio. Les había enseñado a tomar decisiones, a negociar en la sombra, a silenciar sin violencia. Pero en lugar de agradecer, los jóvenes veían su legado no como un regalo, sino como una maldición. Habían crecido entre muros sellados, con padres que desaparecieron por hacer preguntas incómodas, con una infancia sin risas, sin amigos, sin verdad. En 2019, uno de ellos, el mayor, formado en Derecho en el extranjero,
filtró a un medio internacional una serie de grabaciones en las que el millonario caído ordenaba la desaparición de activistas que se oponían a sus proyectos en Sonora. Las voces eran claras, frías, desprovistas de humanidad. El mundo entero escuchó cómo un hombre decidía el destino de otros, como si fueran números en un balance. El escándalo fue devastador. El gobierno mexicano, bajo presión internacional, abrió una investigación sin precedentes. Bancos extranjeros congelaron sus cuentas. Aliados políticos lo repudiaron públicamente. Incluso sus socios más leales comenzaron a declarar en su contra, buscando reducir sus propias penas. Pero lo más doloroso no fue la caída pública, fue la traición íntima. En una carta anónima que apareció en su escritorio, alguien escribió: «Nos diste riqueza, pero nos quitaste el alma. Ahora devolvemos tu imperio al fuego que lo creó». Nunca supo quién la envió. Su único consuelo era pensar que quizás, al menos, había sido uno de los suyos. Desesperado, intentó contener el colapso desde la mansión. Transformó el centro de operaciones en un búnker de crisis. Monitoreaba redes sociales, pagaba a trolls para desacreditar a los denunciantes, ofrecía sobornos a periodistas. Pero el mundo había cambiado. Ya no bastaba con borrar un artículo o comprar un juez. La información se multiplicaba como un virus. Cada vez que una fuente era silenciada, 3 más emergían. La transparencia digital había hecho obsoleto su modelo de poder. Y en ese nuevo ecosistema, él era el fósil viviente de una era de sombras. Lo que él no entendía era que el verdadero veneno no eran las filtraciones ni las traiciones. Era el modelo mismo de su imperio. Había construido un sistema donde nadie tenía lealtad genuina. Todos estaban unidos por conveniencia, miedo o codicia. En tiempos de bonanza, eso funcionaba, pero en tiempos de crisis, cada quien salvaba su propio pellejo. Sus socios lo abandonaron, sus empleados lo traicionaron, sus herederos lo juzgaron, y el Estado, que antes lo protegía, ahora lo veía como un activo descartable. Su red, tan eficiente para el control, no tenía resiliencia, no tenía amor, no tenía confianza, no tenía humanidad, y sin eso no había nada que sostuviera el edificio cuando las primeras grietas aparecieron. En sus últimos días en la mansión, el millonario caído dejó de dormir. Pasaba las noches caminando por los sótanos, revisando archivos, borrando datos, quemando documentos. En una ocasión, un guardia lo vio sentado en la sala insonorizada, abrazando una caja fuerte sellada. Le preguntó si necesitaba algo. El magnate respondió sin mirarlo: «El veneno ya está en el sistema. No hay antídoto». Sabía que su caída no era un accidente. Era la consecuencia lógica de décadas de corrupción, manipulación y silencio comprado. Había pensado que controlaba el veneno, pero el veneno, al final, siempre controla a quien lo derrama. Y así, mientras México celebraba la caída de un tirano moderno, nadie notó que el verdadero peligro no era el hombre, sino el sistema que él había dejado atrás. Un sistema envenenado, sí, pero todavía funcionando. La noche del 3 de octubre de 2019, un silencio denso cayó sobre el desierto de Sonora. No hubo sirenas, no hubo explosiones, no hubo agentes federales irrumpiendo en la mansión del millonario caído. Simplemente, al amanecer, la casa estaba vacía. No había rastro de su dueño. Ni una prenda de ropa, ni un libro, ni siquiera el reloj de pulso que jamás se quitaba. Solo una taza de café frío sobre la mesa de acero inoxidable y junto a ella una nota escrita a mano con tinta negra que decía: «El veneno ya está en el sistema. No hay antídoto». Desde ese día nadie ha podido confirmar si el millonario caído murió, huyó al extranjero o, como algunos juran en voz baja, nunca existió como individuo, sino como interfaz de un consorcio de poder colectivo. Las autoridades federales lanzaron una investigación que duró más de 2 años. Rastrearon vuelos privados, analizaron transacciones en más de 40 jurisdicciones offshore y consultaron con agencias de inteligencia extranjeras. No hallaron una sola huella. No hubo pasaporte escaneado, no hubo llamada telefónica,
No hubo señal de GPS. Era como si se hubiera evaporado. Pero lo más perturbador no fue su desaparición física, sino la ausencia total de rastro administrativo. Sus cuentas en Suiza, Luxemburgo y las Islas Caimán se cerraron automáticamente el mismo día que cesó la señal del sistema de seguridad de la mansión. Sus empresas fantasma fueron disueltas por inactividad prolongada sin intervención humana. Sus propiedades, incluida la mansión, entraron en un limbo legal, ni confiscadas ni abandonadas, simplemente desconectadas. Los investigadores pronto descubrieron que, semanas antes de su desaparición, el millonario caído había activado un protocolo interno llamado legado en veneno. Según fragmentos de código recuperados de servidores destruidos en Arizona, este protocolo tenía un solo objetivo: inocular en el sistema financiero, político y mediático mexicano decisiones autónomas que perpetuaran su influencia incluso después de su desaparición. No se trataba de borrar su identidad, sino de volverla innecesaria. El sistema, una vez entrenado con sus patrones de decisión durante décadas, ahora operaba por sí solo, aprobaba sobornos, neutralizaba periodistas, desviaba investigaciones y protegía a sus antiguos socios, todo sin intervención humana. Esto alimentó una teoría cada vez más aceptada entre los círculos de inteligencia: el millonario caído nunca fue una persona. Era una interfaz simbólica, un nodo central en una red de poder colectivo compuesta por exfuncionarios del gobierno, herederos de antiguas fortunas y ejecutivos internacionales que decidieron operar bajo una sola identidad ficticia. En este escenario, su desaparición no fue una huida, sino una disolución planificada. Una vez que su propósito, consolidar el control sobre recursos estratégicos en el norte de México, fue cumplido, la identidad Prices ya no era necesaria. Fue archivada como un expediente sellado. Esta teoría explicaría por qué nunca hubo fotos creíbles, por qué su voz siempre estuvo distorsionada y por qué sus socios más cercanos describían reuniones donde él parecía saber todo, pero nunca tomaba decisiones sin consultar a una fuente interna. Otra corriente más oscura sostiene que sí existió, pero que anticipó su caída y se preparó para vivir como un fantasma. Afirman que, tras décadas de operar en la sombra, aprendió a moverse sin dejar huella, que vive hoy en algún monasterio en los Andes, bajo una identidad falsa, observando desde la distancia cómo su legado se desvanece. Algunos incluso aseguran que, en 2022, un hombre que coincidía con su descripción, bajo, delgado, con cicatriz en la mano izquierda, fue visto en un mercado de Oaxaca, comprando libros antiguos y pagando en efectivo. Nunca se confirmó. Pero la historia circuló lo suficiente como para sembrar dudas. Lo que sí es innegable es que tras su desaparición, su red no colapsó. Al contrario, las plantas de litio que él controlaba siguieron operando con la misma eficiencia. Las torres de telecomunicaciones no perdieron señal. Los contratos con municipios se renovaron automáticamente. Era como si la máquina hubiera sido diseñada para funcionar sin conductor. Los empleados recibían órdenes por canales encriptados. Los pagos llegaban puntualmente y los acuerdos se cumplían sin necesidad de reuniones presenciales. Esto llevó a los investigadores a una conclusión aterradora. El verdadero heredero no era una persona, sino un algoritmo, un sistema automatizado que, tras aprender los patrones de decisión de Peirce durante décadas, ahora los replicaba con precisión matemática. No había emociones, no había errores, no había arrepentimientos. Solo lógica fría y eficiencia implacable. En 2023, un grupo de hacktivistas logró acceder a una copia de respaldo del sistema legado en veneno. Entre los archivos, hallaron una carpeta titulada Testamento Tóxico. Contenía un mensaje de audio grabado en 2018, con la voz distorsionada característica del millonario caído. Si escuchas esto, significa que el veneno ya está en la sangre del país. No lo podrán extraer, no lo querrán extraer, porque muchos han aprendido a vivir con él, e incluso a alimentarse de él. El mensaje terminaba con 3 segundos de silencio, y luego
el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Hoy, los historiadores debaten si el millonario caído fue un genio, un monstruo o una metáfora. Pero todos coinciden en una cosa: su desaparición fue el acto final de una vida dedicada al control absoluto. Porque en un mundo obsesionado con la identidad, con los rostros, con los nombres, el poder más extremo no es tenerlo todo, es hacer que el mundo siga girando sin saber quién lo envenenó. Y si nunca existió, entonces su victoria es eterna. Hoy, la mansión del millonario caído se alza en el desierto de Sonora como un esqueleto de concreto que el tiempo no ha logrado borrar, pero que la historia ha condenado al olvido. Sus muros, antes pulidos y herméticos, están agrietados, manchados por lluvias ácidas y grafitis que van desde simples firmas hasta frases como «El veneno sigue aquí» y «México heredó tu silencio». Las ventanas que alguna vez fueron de vidrio electrocrómico están rotas, dejando ver pasillos vacíos donde el viento silba como si buscara ecos de decisiones que cambiaron el destino del país. El jardín, diseñado para ser invisible, es ahora una selva descuidada donde enredaderas trepan por las columnas y ratas han hecho nidos en lo que antes fue el centro de operaciones de un imperio. No hay vigilancia, no hay mantenimiento, solo la ruina y el peso silencioso de un legado que nadie quiere reclamar. Durante años tras su desaparición, la mansión fue blanco de saqueadores, vándalos y curiosos. Los primeros en entrar fueron vecinos de pueblos cercanos, atraídos por rumores de lingotes de oro enterrados o cofres sellados bajo los sótanos. Rompieron puertas, arrancaron enchapes de metal, llevaron consigo hasta los cables de cobre del sistema eléctrico. Luego vinieron los coleccionistas de memorabilia, fotógrafos urbanos, creadores de contenido, jóvenes que buscaban grabar videos virales en la casa del millonario que envenenó a México. Dejaron su marca en cada rincón, firmas en las paredes, inscripciones como «¿Dónde está el veneno?», «Aquí murió la verdad» o «El poder no protege de la soledad». Algunos incluso intentaron excavar en el jardín, convencidos de que los búnkers subterráneos aún guardaban tesoros. Nunca encontraron nada, o al menos nada que reconocieran públicamente. Lo más perturbador no fueron los robos, sino lo que se dejó atrás. En el sótano, investigadores independientes hallaron fragmentos de discos duros parcialmente destruidos, cintas de seguridad con horas de grabación de pasillos vacíos y una caja metálica con una nota que decía: «El veneno ya está en el sistema. No lo busquen aquí, busquen en sus instituciones». En la sala insonorizada, las marcas en el piso donde alguna vez estuvo la caja fuerte aún son visibles. Y en el comedor principal, una silla sigue en su lugar frente a una mesa vacía, como si el millonario caído aún esperara a alguien que jamás llegó. Nadie se atreve a moverla, ni siquiera los saqueadores más atrevidos. Es como si algo en esa escena detuviera hasta a los más codiciosos. El gobierno mexicano, tras años de litigios y debates burocráticos, finalmente declaró la mansión bien de interés histórico negativo, un eufemismo técnico para decir que no la considera digna de preservación, pero tampoco puede demolerla sin generar polémica. Han circulado propuestas contradictorias: convertirla en centro de documentación sobre la corrupción empresarial, en albergue para migrantes, en museo del aislamiento extremo. Ninguna se ha concretado. La verdad es que nadie sabe qué hacer con un lugar que simboliza el fracaso más profundo del capitalismo mexicano. No la pobreza, sino la riqueza sin sentido, el poder sin herederos, la vida sin vínculos. Pero el veneno del millonario caído no está solo en las ruinas, está en el sistema, en los contratos que aún se firman con cláusulas ocultas, en los funcionarios que siguen operando bajo reglas no escritas, en los periodistas que evitan ciertos temas por prudencia, en las comunidades que siguen sin agua, porque los derechos fueron vendidos en una reunión que ocurrió en el segundo sótano de esta mansión. Su legado no es oro, ni minas, ni patentes. Es una cultura del secreto, una red de complicidades que se mantiene viva porque muchos han aprendido a alimentarse de ella. Como bien dijo en su último mensaje,
no lo podrán extraer, no lo querrán extraer, porque muchos han aprendido a vivir con él e incluso a alimentarse de él. Los historiadores que han estudiado el caso coinciden en algo. El millonario caído no fue un monstruo, ni un genio, ni un mártir. Fue el producto extremo de un sistema que premia la acumulación por encima de la conexión humana. Construyó un imperio para no depender de nadie y terminó dependiendo del mismo silencio que lo devoró. Su mansión no es un monumento al lujo, sino a la paradoja del poder absoluto. Cuanto más controlas, menos vives. Cuanto más posees, menos eres. Y en un país como México, donde la familia, el nombre y el legado son sagrados, su decisión de morir sin herederos fue vista no como libertad, sino como una traición al orden natural de las cosas. Hoy, la mansión atrae a dos tipos de visitantes. Los primeros son los realistas. Activistas, periodistas, jóvenes que ven en ella una advertencia. Vienen a reflexionar sobre los costos del individualismo extremo, sobre cómo el miedo a la traición puede convertirse en una prisión autoimpuesta. Para ellos, la casa es un espejo de una época en la que muchos creen que acumular es suficiente, que el éxito se mide en cuentas bancarias, no en vidas tocadas. Los segundos son los mitólogos, aquellos que romantizan su aislamiento, que lo ven como un héroe trágico, un visionario incomprendido que se negó a jugar las reglas del sistema. Para ellos, la mansión es un santuario de la resistencia solitaria. Lamentan que no se haya convertido en un lugar de peregrinación para los que no creen en nada. No entienden que su verdadera tragedia no fue morir solo, sino haber elegido creer que la soledad era suficiente. Antes de cerrar, quiero dejarte una reflexión final. Esta historia no es solo sobre un millonario, es sobre nosotros. En una era de redes sociales, donde todos proyectamos vidas perfectas, ¿no estamos construyendo nuestras propias mansiones invisibles? ¿Cuántos de nosotros acumulamos seguidores, likes, bienes, pero evitamos el riesgo de ser realmente vistos? El millonario caído no fue especial por su riqueza, sino por su honestidad extrema. Admitió en su forma más radical que no confiaba en nadie, y pagó el precio más alto, una vida que al final nadie lloró. Si esta historia te ha conmovido, si crees que debemos recordar, no para idolatrar sino para no repetir, entonces este documental no termina aquí, termina contigo. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesita cuestionar qué significa realmente tenerlo todo, y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que lugares como esta mansión deben preservarse como advertencia histórica? ¿O es mejor demolerlos y sembrar flores en su lugar como símbolo de que siempre hay esperanza después del veneno? Porque mientras haya alguien que recuerde, la historia del millonario caído no será solo un eco. Será una pregunta que nos perseguirá a todos. ¿De qué sirve construir un imperio si no hay nadie a tu lado para verlo?